Muy buenas tardes, hoy estaremos hablando sobre Honduras prehispánica. Antes de la conquista española, Honduras estaba habitada por pueblos que se caracterizaban por dos tipos culturales diferentes, formado como producto de la migración que poblaron el continente americano en la época precolombina. La cultura maya y azteca estaban regidas por el llamado modo de producción asiático, cuya característica más sobresaliente era la existencia de una economía sedentaria, basada en el producto agrícola, con las relaciones de producción de carácter colectivo centralizadas en un poder único que era ejercido por un conjunto de funcionarios civiles, religiosos y militares. Por lo tanto, no eran sociedades igualitarias. La división de clases se establecía entre los que ejercían el poder y la mayoría del pueblo. Estas culturas alcanzaron grandes progresos en los diversos campos del conocimiento humano, impulsados por el desarrollo de una variedad agricultora, como por ejemplo que sembraban frijol, cacao, chile y otros, y contaban con grandes sistemas de riego. De esta manera garantizaban una alimentación adecuada para sus numerosas poblaciones. Además, aplicaron técnicas de gran perfección en los tejidos y la cerámica, desarrollaron un intenso y variado comercio, alcanzaron un alto desarrollo científico en las matemáticas y la astronomía, además de la arquitectura y la escultura, que emplearon en la construcción de grandes ciudades. En la sección noroccidental de Honduras predominaban los pueblos, los choris grupo mayenque, localizado en Copán y Ocotepeque, y los lencas, que se extendían por los departamentos de Santa Bárbara, Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua, Francisco Morazán y Valle, y aparte de lo que hoy comprende el territorio de El Salvador. El resto del territorio hondureño estaba habitado por pueblos provenientes del sur del continente, con una cultura nómada y seminómada, regidos por relaciones de producción comunal primitivas. Entre estos pueblos se encontraban sicaques, peish, tahuancas y misquitos, que en su conjunto formaban la mayoría de la población del país. Fue hasta después de la segunda mitad de 1700 que se conformaron otros grupos étnicos a lo largo de la zona costera de Litoral Caribe, los garífonas y los negros de habla criolla inglesa. La población más numerosa la constituían los lencas, quienes al momento de la llegada de los españoles eran los más extendidos y organizados de los grupos del país que habitaban en la población de considerable tamaño, con un promedio de 350 casas y mucho más de 500 pobladores. Aunque existen polémicas científicas sobre la descendencia y origen de los lencas, de acuerdo a Rodolfo Barón Castro, son los restos directos herederos de los mayas, que no siguieron el éxodo que dio el fin del antiguo imperio. A la llegada de los españoles, se encontraban establecidos en el territorio que hoy comprenden las repúblicas de El Salvador y Honduras. El maya comprende lo que en nuestros días son los países de Honduras, Guatemala, El Salvador y México. Los mayas florecieron a estos países de los primeros 15 siglos de la era del 21. Causas desconocidas hasta hoy provocaron el abandono y la destrucción de Copán y otras ciudades mayas, que en la época de la conquista española ya no eran más que ruinas. Hambre, pestes, guerras internas se han propuesto con las causas del abandono. Podemos dar por seguro que Honduras prehispánica es un periodo de la historia nacional
previo a la llegada de los españoles a la placa continental que hoy es América. Habían cruzado el océano estrecho de Bering hace aproximadamente 20.000 años, cuando todo el mundo antiguo estaba completamente poblado ya de estos Homo sapiens. La Honduras prehispánica tuvo mucha agricultura, artes, ciencia, religión. La agricultura también fueron cultivadores de frutas originarias del continente como la papaya, la piña, el tomate y aguacate, jugando también un papel importante en su economía. En el área de las artes, desarrollaron un gran papel importante en estas culturas. La más desarrollada en el territorio nacional fue la maya. En el territorio occidental nacional se puede encontrar ruinas de ciudades mayas como Copán y El Puente como ejemplos de ello, y un sinnúmero de montículos esparciados por todo el territorio donde estuvieron presentes. En la parte de la ciencia, como ya había dicho, las matemáticas y la astronomía fueron el desarrollo científico más elevado que tuvieron. También el calendario y sistemas para calcular el movimiento de estrellas y planetas como Venus. Ese es otro de sus grandes avances en la ciencia. La escritura también estuvo bastante desarrollada. La escritura maya tuvo más de 2.000 caracteres diferentes cada uno, con uno representado con una palabra, elemento, frase distinta. Y para terminar, la religión. La mayoría de religiones de los nativos pertenecientes a lo que hoy comprende el territorio hondureño eran de corte politeístas. En la área maya del país, la religión no distaba mucho de la del resto de indígenas de esta cultura, pues se practicaban los mismos rituales y ritos y se veneraban las mismas deidades que en toda el área que comprendió esta cultura. La religión autóctona lenca estaba muy influenciada por el nahualismo, también teniendo deidades organizadas jerárquicamente. Algunas de sus más importantes deidades fueron Itanipuca, que significa Gran Madre Tierra, Yanhuipuca, que significa Gran Padre Cielo, y Iselaca, que significa Señor del Tiempo, entre otros. En cuanto a los pueblos de origen circuncaribe que habitan en el país, cada uno tenía su propia religión con su propio sistema de creencias y deidades. Algunos restos arqueólogos muestran que estos pueblos también habían representaciones de sus dioses, ya sea en grabados, rocas o pinturas.